Muy buenas tardes a todos los asistentes. Espero que hayan tenido un día muy productivo. Vamos a tener hoy nuestro CEO Talk alrededor de la ciberseguridad a raíz de los recientes ataques de ransomware que hubo en el mundo y lo complicado que se está volviendo cada vez más. Hemos decidido hacer este CEO Talk con unos invitados muy especiales que nos van a ayudar a vislumbrar, a ver cuáles son las mejores prácticas que hoy en día tenemos para proteger nuestras empresas. Recomendaciones: colocar su video en off, el audio en mute mientras se hacen las presentaciones. Las preguntas las pueden ir colocando en el chat, están invitados para que pregunten y al final de las 3 presentaciones las vamos a responder. Entonces, en el día de hoy vamos a comenzar con Juan Carlos Puentes, es el Country Manager de Fortinet. Luego nos acompaña Felipe Camacho, especialista de ciberseguridad de Microsoft. Y cerramos con Mauricio Jiménez, ingeniero prevente de CyberRest de Microfocus. Y al final, entonces, vamos a tener las preguntas. Entonces, tengo el placer de presentar a Juan Carlos Puentes, Country Manager de Fortinet, con más de 23 años de experiencia en la industria de tecnología, con amplia experiencia en el área comercial de mercadeo, dirección y finanzas. Titulado como ingeniero de sistemas de la Universidad Piloto de Colombia, así como un título de finanzas y marketing de la Universidad de La Sabana y una especialización en ventas de la Universidad de La Salle. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Eduardo, y a todos muy buena tarde. Me tomaré los próximos 15 minuticos para hablar de un tema que no nos deja dormir muchas veces, que es el del ransomware, tal vez el malware más mediático que hemos oído en los últimos tiempos. Eh, Así que, Eduardo, siguiente, por favor. Bueno, miren, con la pandemia ha sido evidente que esta disrupción digital ha generado también una situación muy compleja con el tema de la ciberseguridad. Explosión de 300 a 400% en términos de ciberataques. El año pasado oímos de muchas cuentas de Twitter como la de Bill Gates totalmente hackeadas. Siguiente. El año pasado también oímos de situaciones precisamente en el sector salud, en donde hackers se metían a cambiar muchos resultados médicos de pacientes, no por dinero, simplemente por jugar. El año pasado, también muchos de ustedes a final del año oyeron la noticia de Garmin. Muchos de nosotros utilizamos tecnología de Garmin en nuestros relojes o bandas magnéticas para medir nuestra frecuencia. Y el año pasado ocurrió un ciberataque de ransomware muy importante hacia Garmin. Pero Garmin utiliza mucho el tema de georreferenciación y de sitios del ejército que son muy confidenciales de los Estados Unidos en todo el mundo. Y por allí hubo muchos problemas el año pasado. Hemos oído también lo que está pasando a nivel geopolítico entre Rusia y Estados Unidos, como lo pongo aquí en la noticia, con muchas situaciones entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos. Oímos también este año de lo que pasó con Colonial, uno de los oleoductos más importantes de la costa este en Estados Unidos, en donde se secuestró más de 100 gigas de información. Fue una situación bien compleja que de hecho generó complicaciones con el suministro de gasolina en la costa este. En ese momento, este fue el pantallazo oficial hacia la gente de Colonial, donde secuestraban información, exigían un pago de 2 millones de forma inmediata o 4 millones en los siguientes días. Y al final, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, todos confirmamos que Colonial pagó 5 millones de dólares a estos ciberdelincuentes que en general era la gente de DarkSide,
gente rusa que se infiltró en las redes de Colonial. En la siguiente lámina, Eduardo, por favor, también vimos después un ataque a JBS, una de las compañías cárnicas más importantes del mundo, con sede en Estados Unidos, con sede en Australia, con capital brasilero, eh, donde también un ataque de ransomware paró la compañía durante todo un día, el suministro de carne durante todo un día. Y en la primera semana de julio vimos el ataque o un ataque colosal, como lo decía aquí la noticia, a más de 100 empresas con ataque de ransomware que utilizaban la aplicación de Casella. Y fue un ataque que exacerbó las conversaciones finales que hubo entre Joe Biden y Putin. Entonces, este fue de los más recientes y de los que ha subido la temperatura a nivel de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Y después de todo esto, pues quise hacer un resumen de lo que nosotros vimos en muchas situaciones del mundo y que sobre todo en un simposio con el FBI nos hablaban mucho de todo lo que ocurrió en diferentes industrias, en la industria de la investigación, en la industria escolar, en los oleoductos, como ya lo vimos, en el sector de la salud, en fin. Al final, como todos sabemos, esto permea cualquier industria. Ya no solamente hablamos de lo digital en términos de ciberseguridad, hablamos de lo físico y de lo biológico. Así que es un tema que nos concerne a todos como gente de tecnología, pensando en todos nuestros procesos de transformación digital. Y en Colombia, pues no es menor. Yo daba un dato del 2020 en donde el año pasado en Colombia, por nuestro laboratorio, se detectaron 7 billones de intentos de ataque el año pasado en Colombia y en Latinoamérica 41 billones. En este primer trimestre, ya en Latinoamérica tenemos 7 billones de intentos y 1 billón de intentos de ataque en Colombia. Entonces, al final, indiferentemente que sea una empresa grande, mediana, pequeña, nosotros como personas naturales estamos expuestos a esto. Lo que vemos con más frecuencia es que el incremento de la utilización de las redes sociales con publicidad engañosa ha sido un factor importante y un vector de ataque importante para, para crear estos malwares. Campañas de phishing es uno de los temas más importantes, que ya son campañas de phishing automatizadas que utilizan los ciberdelincuentes con inteligencia artificial que propagan muchos de estos virus a nuestros contactos en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, anuncios que son totalmente atractivos de concursos, pero que al final explotan información de nosotros, pop-ups en donde se descarga malware, en fin, creo que tenemos aquí varios vectores de los que más vimos en el primer trimestre y durante el 2020. Siguiente, por favor, Eduardo. Pero al final, el phishing es el vector principal para el ataque del ransomware. Cuando hablamos al final de tecnología, todos sabemos que hablamos o de ciberseguridad, perdón, hablamos de tecnología, hablamos de procesos y hablamos de gente. Y por supuesto, la parte que tenemos que cuidar más y la que tenemos que trabajar más es en el tema de la gente y en la educación y en la evangelización de la gente en términos de ciberseguridad. Y hoy día, pues con todo este tema del acceso remoto y lo que estamos teniendo hoy día hacia las redes corporativas, pues hace que las medidas de ciberseguridad crezcan y que la superficie de ataque crezca como tal. Siguiente, Eduardo, por favor. En Colombia, como ustedes lo vieron, a la par de las protestas y de las manifestaciones, pues la gente de Anonymous también hizo de las suyas con ataques de DDoS, ataques que iban generando complicaciones con las páginas web de entidades como la presidencia, de entidades como las mismas fuerzas militares, el Senado,
hicieron varios ataques por esas épocas de abril, mayo. em, y la verdad, como lo pongo aquí, el Foro Económico Mundial ya habla de cifras astronómicas que vimos en el 2020, al menos de las que se reportan oficiales. Hay muchas que ni siquiera se reconocen, pero se habla de 3 billones de pérdidas en el 2020 por ciberseguridad, por hackeos. Eh, Se espera que 74% de las empresas sean hackeadas, y muchas empresas solo denotan que han sido hackeadas 6 meses después. Entre el 2021 y 2022, la suma de esos 2 años, ya se habla de 6 trillones de dólares en pérdidas, y solamente en Colombia el año pasado, al menos de lo que tenemos oficial, se habla de 500 millones de dólares, de más de 500 millones de dólares en pérdidas con los ataques. Siguiente, Eduardo, por favor. Bueno, y hace poco yo creo que todos vimos donde también hubo un hackeo, que de hecho el ministro de Defensa estuvo hablando en los medios, que es auspiciado por Rusia. Y Venezuela, pues la verdad es que ha hecho inversiones fuertes por supuesto, el liderazgo de Rusia, el acompañamiento de Rusia en términos de ciberseguridad. Y por ahí también tenemos y tuvimos una noticia muy fuerte la semana pasada. También hace 2 o 3 semanas también en algunas universidades del país tuvimos ataques de ransomware muy complejos. Así que bueno, yo quise resumir como varias noticias de lo que estaba ocurriendo a nivel mundial y en Colombia, pero esta es la realidad. Hay organizaciones locales y hay organizaciones mundiales ya reconocidas como Anonymous, como DarkSide, pero tenemos gente local trabajando en un garaje eh, y accesando con herramientas de inteligencia artificial con mucha más eficiencia, con mucha más precisión a, eh, a las redes, a nuestras casas, utilizando diferentes técnicas como el phishing, el spear phishing, cuando van dirigidas hacia una persona en particular reconocida, un gerente general, un gerente de tecnología, en fin, el phishing por voz, el mishing por mensajes de texto, los botnets para utilizar el poder de cómputo de muchos computadores y generar criptomonedas. En fin, son muchos los que tenemos, muchas las formas de hackeo que tenemos que revisar en el día a día. Siguiente, Eduardo, por favor. Y la realidad es que la superficie de ataque pues cada vez es más amplia. Y precisamente con la pandemia, pues la disrupción digital creció de una forma impresionante. Yo ya hablamos de temas como cloud, todos tenemos multicloud, todos tenemos software as a service, cloud pública, cloud híbrida, cloud privada, viene todo el tema de 5G que vamos a experimentar, y son redes que vamos a tener que cuidar. Redes WAN, redes LAN, aplicaciones, usuarios, usuarios que están en una sucursal, usuarios que están en la sede principal, usuarios que hoy día están en sus casas, gente remota, dispositivos de diferentes índoles, en las empresas industriales, todo lo que tiene que ver con OT o Operations Technology, muchas máquinas industriales con sensores, en fin, hay muchos temas que hoy hay que cubrir en términos de ciberseguridad, de punta a punta. A veces esto pareciera complejo, pero es un tema de un roadmap que, como lo vemos en esta lámina, tiene muchas aristas. Y, por ejemplo, ustedes ven, claro, hay que tener, como lo tenemos nosotros, un lado. También hay que tener, para los que tienen, muchos de ustedes que contratan directamente las soluciones como CAP, hay que tener herramientas que se integren. No necesariamente todas Fortinet, hay muchas de otras marcas que se integran con Fortinet, pero en este minuto lo que más importa es
la automatización, la integración, la visibilidad y la facilidad en términos de la ciberseguridad. Hay muchos conceptos nuevos que tenemos en el mundo de la ciberseguridad con todo el tema de la pandemia. Hoy día hablamos de Zero Trust Access, de no confiar en absolutamente nada, no confiar en el dispositivo, no confiar en el usuario, no confiar en la red, no confiar en la aplicación y tener todos los controles como tal. Las VPNs están empezando a evolucionar a este concepto de Zero Trust Network Access, en donde ya no vamos a tener VPNs, va a desaparecer y con este concepto vamos a hacer una conectividad mucho más ágil. Los NOC y los SOC se están uniendo a nivel mundial. Ya estamos hablando de un solo centro de networking y ciberseguridad. El concepto de ciberseguridad y networking, de tener en una sola caja, SD-WAN y seguridad es un hecho que estamos viviendo hoy día. Y obviamente todo el tema de cloud está creciendo de una forma impresionante y es un vector importante para cubrir en nuestras empresas. Siguiente, Eduardo. Muchas gracias. Y para ello, hoy día hay un concepto adicional que lo vimos dentro del SOC que se llama XDR, que es un concepto que correlaciona todo lo que tenemos hoy día en nuestros productos de ciberseguridad. Es como un EDR, para los que conocen este concepto evolucionado de lo que es un endpoint protection o un antivirus. Hoy día hablamos de EDR para las estaciones de trabajo, para todos los endpoints. Eh, y lo que hace el XDR es incrementar la precisión de la detección y obviamente manejar esas respuestas y automatizar todas las respuestas de ciberseguridad. Ya es muy complejo tener gente en el SOC trabajando de forma manual muchos logs y hay que dar respuestas automatizadas. Siguiente, Eduardo, por favor. Y nosotros también estamos trabajando pues este concepto con toda nuestra plataforma que se integra, que se llama Security Fabric, con todo el tema de detección también en cloud, de investigación, de respuesta. Al final, esto es lo que hace automatizar y permitir que temas como el ransomware o malwares como el ransomware no prosperen en una empresa que tiene este estilo de soluciones. Siguiente, Eduardo. Nosotros, qué les decimos a ustedes? Hay muchas formas y muy rápidas de empezar a revisar los temas de ransomware. Nosotros, en términos de cloud, en términos de general de ciberseguridad, pero en ransomware, hacemos assessments que no se demoran más de una semana, semana y media. Es una herramienta consultiva muy importante que busca asesorarlos a todos ustedes en todo este tema de las ciberamenazas y por supuesto entregando resultados de dónde pueden estar los riesgos y sugerencias de cómo mitigar y mejorar los temas en sus empresas. Entonces, esto se come de a pedacitos, siempre esto es el gato y el ratón, pareciera un cuento de nunca acabar, pero asimismo como nosotros creamos mucha tecnología, los ciberdelincuentes también crean muchas formas de ataque. Entonces, pero para que ustedes lo sepan, hay formas de hacer muchas cosas automáticas, de hacer assessments, de revisar cómo están sus empresas y ahí los podemos apoyar con todo el gusto. Muchísimas gracias por el espacio para todos, Eduardo. Gracias por tu invitación. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación excelente. Ya debe estar generando algunas inquietudes que vamos a responder hacia el final. Aquí están los datos de correo de Juan Carlos para los interesados de seguir hablando con él. Bueno, nuestro siguiente invitado es Felipe Camacho, es especialista de ciberseguridad en Microsoft. Felipe es ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes y cuenta con más de 10 años de experiencia en consultoría de estrategias de tecnología, arquitectura empresarial, el certificado TOGAF y en proceso de preventa y postventa de soluciones tecnológicas. Igualmente ha realizado estudios de maestría en tecnología de información para el negocio, la Universidad de los Andes, y certificaciones de soluciones de seguridad en identidad, protección de información y amenazas avanzadas. Felipe es hacker ético certificado por el e-Council. Dentro de su trayectoria profesional ha trabajado para compañías como KPMG, Oracle, ProCibernética y actualmente se desempeña como especialista de ciberseguridad en Microsoft. Bienvenido, Felipe. Eduardo, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes a todos. Me pongo aquí mi timer
Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, yo quería un poco contarles cómo abordar las amenazas cibernéticas del futuro. Si quieres, adelante. Ya Juan Carlos nos mostró bastante bien cuál es ese panorama que tenemos a nivel mundial y que tenemos en Colombia. Quisiera dar algunas estadísticas adicionales sobre eso, pero sobre todo al final llevarlos a qué deberíamos poder hacer, ¿vale? En el 2019, y si me voy un poco unos años atrás, en el 2019 veíamos ataques sofisticados. Antes eran seguramente personas del equipo de tecnología atacando estudiantes, hackers y demás. Hoy en día son organizaciones que hacen esos ataques, digamos que muchísimo más sofisticados. Veíamos 50.000 entidades corporativas atacadas cada mes. El 93% del malware es polimórfico, es decir, que se muta o digamos que se va convirtiendo en cada vez más malware, y eso nos hace que ese malware que encontremos en las organizaciones sea altamente exponencial. Y Juan Carlos nos mencionaba que un ataque, digamos que un atacante puede estar más de 2 meses, 6 meses dentro de una organización, pero dentro de las primeras 48 horas ya está en capacidad de poder efectuar daño. Entonces, digamos que ellos se quedan ahí, simplemente es para poder recopilar más información. Siguiente, Eduardo, por favor. En 2020, pues se vino la pandemia y al final los atacantes lo que hacen es aprovechar las situaciones. Y entonces veíamos aquí en Estados Unidos cómo esa pandemia o cómo el ataque de malware iba a la par con lo que estaba sucediendo en el mundo. Entonces, digamos que veíamos que en febrero pues había un tema de salud, después en febrero digamos que se confirmaban temas de COVID, en marzo se declaró la pandemia, miren el pico que tenemos en ataques de malware y ataques de ransomware. Y al final digamos que esto siempre va, y lo que quiero llevarles es, los atacantes aprovechan las oportunidades y digamos que siempre van a estar ahí para aprovechar, digamos, que esas brechas que podemos tener. Y ahora en 2021 hay unas estadísticas aquí, no quiero pasar por todas, tenemos poco tiempo, pero llévesenlas en la cabeza, sobre todo, por ejemplo, abajo a la derecha tenemos cada 11 segundos en el mundo hay una víctima de ransomware, no queremos ser nosotros. Cada 7 segundos se libera malware, y ya decíamos que el malware es polimórfico, entonces digamos que esto es exponencial. A la izquierda arriba, ¿cuánto nos cuesta un ataque de malware o un ataque en general? 3.6 millones de dólares. Veíamos cuánto le costó a Colonia, sus 5 millones de dólares, una inscripción y demás. Pero digamos que estos 3.6 millones siempre se van a convertir en muchísimo más, porque al final no cuantificamos siempre lo que me va a generar, no solo lo que pagué, sino ese daño reputacional, ese daño en cumplimiento regulatorio, cuántos clientes perdí, cuánto me costó la operación y demás. El 300%, hubo un incremento del 300% de ataques en los últimos años, 4.1 millones de registros expuestos en 2019, en 2020 y 2021 siempre fueron incrementales. Un incremento en el ataque de phishing, ya nos mencionaba Juan Carlos, el ataque más común de ransomware es phishing. El 90% de los robos de identidad sucede en el phishing, y decir que año a año hay un incremento del 600% me parece una locura. Entonces digamos que aquí hay unos datos interesantes que vamos a poder, digamos que analizar luego. Adelante, por favor. Y en Colombia veíamos, no estamos, digamos que estamos un poco alineados con lo que está sucediendo en el mundo. Veíamos noticias de lo que estaba sucediendo durante la pandemia. Y aquí al final hay más de 1.000 millones o 1 billón de, digamos que, ataques que han sucedido en el último año. Nos mencionaba Juan Carlos también que hay más de 7.000 millones de intentos de ataques en Latinoamérica. Y al final, si se dan cuenta, en lo que lleva el año, el 89% de los delitos informáticos, o ha habido un incremento en los delitos informáticos, y los delitos informáticos son el mayor delito, por lo menos reportado, que tiene, digamos que la DIGIN en este último año, con más de 16.600 casos. ¿Qué es un ataque? Y al final lo que yo decía es, el atacante no le interesa al equipo de Felipe, no le interesa al equipo de Eduardo, de Juan Carlos, de cualquiera de los que estamos sentados acá. El atacante necesita llegar a un usuario administrador, un equipo importante, alguien que tenga información relevante que para él sea súper importante. No le importa encriptar el equipo de Felipe, le interesa encriptar un servidor, algo como lo que sucedió en Colonia, como lo que sucedió en los diferentes ejemplos que vimos. ¿Cuál es la cadena? Decíamos, siempre empieza por correo, eso ya lo sabíamos, empieza típicamente por un ataque de phishing, arriba a la izquierda, después se pasa a un equipo, a un endpoint, bien sea porque yo hice clic, yo descargué algo, o un ataque también puede ingresar ahí, ingresé la USB, entonces ya estoy en el equipo. El atacante me va a infectar a mí, pero a él no le interesa lo que hace Felipe. Él va a querer ir hacia la derecha, que es saltar de equipo en equipo, de cuenta en cuenta, utilizar la credencial de Felipe para llegar al equipo de tecnología,
para llegar al administrador y tomar control de la organización. Eso es lo que a él importa. ¿Cómo nosotros podemos o las organizaciones deberían estar en la capacidad de poder mirar esto de punta a punta? ¿Qué pasa desde el correo? ¿Qué pasa en el equipo? ¿Qué pasa en la identidad? ¿Hay fuga de información? ¿Estamos exponiendo datos o estamos exponiendo información en las diferentes aplicaciones de nube? ¿Hubo exposición de información? Entonces, al final tenemos que tener en cuenta el correo, la colaboración, los dispositivos, la identidad, las aplicaciones de la información y tratar de ver eso desde una única consola, desde un único panel. Digamos que no lo hablo necesariamente en cuanto a soluciones, sino más bien en que los equipos tengan el menor, por ejemplo, número de pantallas posibles en esos SOC o esos NOC que nos mencionaban también. Entonces, digamos que sigamos, por favor. ¿Y cuáles son esos tipos de ataque? Típicamente vamos a poder ver ataques de phishing por correo, robo de credenciales. En azul marqué los que nos están relacionando con malware necesariamente, que es que me llega el adjunto para yo descargarlo. Esa es muy obvia, entonces me está llegando hoy en día el link al adjunto para que yo lo descargue. Digamos que esa seguramente va a poder burlar diferentes tipos de seguridades o de soluciones de seguridad que tengan ustedes los clientes. Link dentro de un archivo, consentimiento de aplicaciones, ese tipo de aplicaciones que uno dice, Facebook quiere conocer tu foto, tu dirección y tu teléfono, aceptar. Ese tipo de ataques son muy comunes para que llegue, digamos que malware al equipo y al final estamos infectando los equipos. Siguiente, por favor. Gracias, Eduardo. Entonces, un poco, ¿cuáles son esos desafíos? Y nos vemos siempre en qué quieren los empleados o qué quieren los funcionarios y qué quieren los equipos de tecnología, los equipos de seguridad. Los empleados siempre van a querer colaboración, facilidad, poder ingresar a sus aplicaciones, a sus datos muy fácilmente. Veíamos que hoy en día pues la superficie de ataque siempre es mayor. Vamos a querer ingresar desde cualquier lugar del mundo. ¿Y qué va a decir el equipo de tecnología? Me está aumentando la superficie del ataque. ¿Y qué quiere hacer tecnología? Proteger la data, administrar el acceso. Quieren continuar innovando para que ustedes, equipos de negocio, digamos que siempre vean mayor valor, generar nuevos productos, poder innovar, sacar productos al mercado. Entonces siempre tenemos, digamos, como que esa balanza en cómo obtenemos los equipos, los objetivos de tecnología y cómo obtenemos los objetivos de los empleados manteniendo una seguridad adecuada. Y estos son los desafíos a nivel empresarial. ¿Qué vemos nosotros? Ya hemos dicho, los atacantes cada vez son más sofisticados, digamos que cada vez, diría yo, tienen más herramientas que nosotros mismos, los clientes. El mundo ha pasado de tener malware a, de pronto ya no son, los ataques no son basados en malware. En los últimos ataques, solamente en el 45-48% de los ataques de los equipos había malware. Ya estamos pasando incluso a ataques fileless, que no dependan de malware. Que un antivirus de un equipo no me detecte. Entonces tengo que tener otro tipo de herramientas, otro tipo de vectores para poderme proteger y poderme defender. Reducir la superficie del ataque. Juan Carlos nos mostraba esa superficie del ataque cada vez es más grande. Ustedes, equipos de negocio, tecnología y seguridad, tenemos que tratar de reducir esa superficie de ataque y hay que tratar de detectar lo que sucede en la superficie de ataque que yo no puedo monitorear o necesariamente proteger. Y al final, la correlación de los datos es súper importante y tener herramientas que con inteligencia artificial me permitan a mí analizar eso. Entre más soluciones yo estoy poniendo, seguramente más alertas voy a tener y un SOC, digamos, que no va a poder monitorear. Hay una estadística que una persona solo mantiene la concentración viendo una pantalla menos de 20 minutos. Entonces, ¿cómo están comportándose nuestros equipos de seguridad ante eso? Siguiente, por favor. El 75, en las organizaciones donde vemos, digamos, que hay soluciones de seguridad, vemos que hay más o menos 75 proveedores, 75 soluciones en promedio. Y entonces, ¿cómo es la administración de eso? ¿Cuál es el costo total de propiedad de eso? ¿Cómo es el mantenimiento? ¿Tengo la gente capacitada? Mi ingeniero de seguridad conoce las 75 herramientas, los 75 proveedores. Entonces, la industria está tendiendo a reducir ese número y a tratar de mantener una solución unificada, es algo que podemos ofrecer nosotros, para que esa administración sea lo más automatizado posible, sea lo más sencillo y lo más simple posible y les pueda cubrir, como mencionaba antes, de punta a punta, desde seguramente donde empieza el ataque por correo hasta donde finaliza el ataque en la identidad, en la red o en los dispositivos. Digamos que el riesgo en la administración de los riesgos en los endpoints son súper complejos y al final pues ya veíamos que entre más alertas tenga yo,
pues de alguna forma mis equipos van a estar súper saturados de información y ahí es importante tener automatizaciones. ¿Vale? Siguiente, por favor. ¿Cuál es la visión de futuro? Y en estos 5 minutos que tengo quisiera aquí mencionar algunos puntos importantes. No necesariamente entraré sobre todos por tiempo, pero digamos que llévense una idea de cuáles son estos 6 puntos iniciales. Primero, la ciberseguridad debería o debe iniciar la conversación desde la junta directiva o desde la alta gerencia. Digamos que ya tecnología no es esa área de soporte, ya seguridad no es esa área de soporte. Todo lo que sucede en seguridad, veíamos, tiene un impacto en la organización. No es un impacto solamente tecnológico, sino un impacto en negocio, en reputación, en temas financieros. De alguna forma, deberíamos tener ese sponsorship, los equipos de seguridad, desde la alta directiva y la gerencia general. Tener claridad sobre cuál es la postura de seguridad, y eso básicamente habla sobre qué tanta aversión a riesgo tengan ustedes, qué apetito de riesgo tienen. De alguna forma permiten, digamos, que riesgos altos, de pronto con un apetito de riesgo bastante amplio, donde digan no se me va a materializar o no tengo, digamos que dependiendo de la cultura y dependiendo de la industria, típicamente se va a dar esta postura de seguridad. Importantísimo, la ciberseguridad no compite con la necesidad del negocio, apalanca necesidades de negocio y toda necesidad de negocio debería mantener un ciclo de seguridad o un componente de seguridad. De alguna forma dejemos de pelear de presupuestos, de necesito presupuesto para negocio, quitemos la seguridad. Hay un dicho que dice, si la seguridad buena es costosa, intenta la seguridad mala, de alguna forma, como por traducirlo de alguna forma. Al final, no queremos llegar a tener que pagar $5 millones cuando un control de seguridad me costaba 100.000, 200.000, por poner cualquier ejemplo. Entonces, digamos que no compitamos seguridad con negocios, sino vayamos de la mano. Tener un plan complejo y simple. Los procesos son súper importantes, la tecnología también, pero al final el eslabón más importante, digo yo, tienen que ser las personas. Veíamos que el ataque empieza por correo, lo mencionaba Juan Carlos, y al final tenemos que involucrarlos en esa ecuación. Los proveedores de seguridad son socios de ustedes, digamos que no nos miren, me incluyo como proveedores simplemente de seguridad, sino somos proveedores estratégicos que los podemos ayudar o apalancar a ustedes digamos que en obtener o en lograr esos beneficios de negocio y esas estrategias de negocio de ustedes. Y al final, una mejora continua siempre es importante. Tenemos nosotros que estar adelante de los atacantes. No porque pongamos un control de ciberseguridad hoy, no porque digamos, tengo las herramientas para protegerme contra el malware de hoy, mañana hay un nuevo malware, en 7 segundos hay un nuevo malware, nos tenemos que proteger contra eso. Cada día hay nuevas técnicas, cada día hay más organizaciones atacándonos. Entonces, digamos que tenemos que siempre tener una mejora continua. Voy a entrar sobre 2, 3 puntos importantes acá en estos 2 minutos. Hablábamos de elevar la conversación hacia la junta directiva y al CEO. Al final, lo primero que tenemos que tener es un plan para poder gestionar esos riesgos de ciberseguridad, tener un plan de comunicación de riesgos y de incidente que los involucra a ellos. Hay ejercicios súper interesantes, assessments, donde uno puede hacer una simulación de un ataque y cómo se comportan. Digamos que el ataque de Colonia no se quedó en tecnología. Eso seguramente sí llegó a la junta directiva porque al final hasta incluso la acción se estaba impactando. Entonces, digamos que siempre tenemos que involucrarlos a ellos. Y las políticas de seguridad tienen que reflejar esos objetivos de seguridad. Y hay 2 formas de medirlo. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Qué tan efectivos son? Y qué tan eficiente es para poder medir esa eficiencia. Eduardo, siguiente, por favor. Y entonces, ¿cómo medimos si lo estamos midiendo bien? Yo lo llevo al dinero, al retorno de inversión. Si atacarme a mí como organización es más costoso que atacar al vecino, lo estoy haciendo bien. Entonces, de alguna forma, lo que yo quisiera como organización es ser mucho más complejo, ser una organización mucho más segura para que el ROI o el retorno de inversión que tenga el atacante, digamos que se reduzca. Entonces, al final, si atacar a la organización Felipe Camacho, pues es muy complejo. Ya no la ataco porque el valor que me voy a llevar seguramente no me va a dar ese retorno de inversión. Entonces, digamos que lo primero, incrementar lo que le cuesta al atacante hacer un costo y al final a mí como organización disminuir el tiempo de remediación. No recuerdo en este momento cuánto le tomó a Colonia remediar o recuperar, si mal no estoy, fueron 3 días, 5 días, una semana, algo así. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros recuperarnos ante un incidente? Entonces, digamos que de esa forma podemos medir la efectividad si lo estamos haciendo bien o no. Siguiente, ¿cómo medimos entonces el segundo punto, que es la eficiencia? Y aquí hablamos un poco de lo que yo les mencionaba del apetito de riesgo. ¿Cuál es ese apetito de riesgo? ¿Qué tanto riesgo está dispuesto a asumir la organización? ¿Es alto, es medio, es bajo? Seguramente depende mucho de la industria y el negocio. Servicios financieros es mucho más regulado que de pronto un retail, por ejemplo, por poner algo, digamos que general.
y qué tan expuesto estoy. Entonces también me va a depender un poco cuál es ese impacto negativo potencial que voy a poder tener y cuál es la probabilidad de que me ocurra un incidente. Entonces va a depender también mucho de la industria, el tipo de negocio, qué tan eficiente soy yo mitigándolo, y al final lo que queremos tener es que la exposición la exposición, sí, qué tan expuesto estoy yo ante el riesgo, tiene que ser menor a el nivel de riesgo que estoy dispuesto a aceptar. Y eso es lo que tenemos que medir, y eso lo hacemos con el equipo de finanzas, con el equipo de tecnología, con el equipo de negocio. Al final, por eso hablamos que es un tema de junta directiva y de la gerencia general. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a invertir? Y con esta diapositiva, me queda otra, pero digamos que voy cerrando, es, primero, el riesgo cibernético es difícil de cuantificar. Hay algunos ejemplos, digamos que importantes aquí que dábamos al inicio, no los voy a repetir ahora. Hay que tener una mayor inversión en cuanto a prevención, yo prefiero siempre prevenir a que me ataquen, a tener que defenderme cuando me ataquen. Esa es una postura, digamos que interesante, y surgen los temas de vulnerabilidades y cómo remediamos, digamos, que lo que está sucediendo en la industria. Y al final, a que estamos obligados, es súper importante tenerlo en cuenta, y es qué regulaciones tenemos que cumplir: la superfinanciera, GDPR, Ley de Protección de Datos y demás. Y para cerrar, siguiente, por favor, les dejo el mensaje aquí de, no es menor, pero digamos que la ciberseguridad es una cultura, y al final es, siempre involucremos, está en la parte de la derecha, siempre involucremos a las personas, a los procesos, desde el inicio, desde que se están tomando decisiones de negocio, y no al final. Digamos que no esperemos a que se nos olvide incluir la seguridad, incluyamos la seguridad de cuál es este componente, sino hagámoslo desde el inicio para tener una, digamos que mejor participación. Con eso cerraría, un poco para mantenerme en el tiempo. Muchas gracias a todos, y quedo pendiente de cualquier duda a través del chat o al final de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Muy buena presentación. Aquí están los datos de Felipe para los que quieran contactarlos. Y ya pues tenemos varias preguntas que queremos hacer. Bueno, vamos a cerrar con Mauricio Jiménez. Mauricio es ingeniero preventas CyberRes de Microfocus, especialista en soluciones de ciberseguridad. Tiene más de 14 años de experiencia en tecnología de información y más de 7 años en soluciones y estrategias de ciberseguridad. Ingeniero de sistemas de la Universidad del Bosque, con estudios de ciberseguridad en la Escuela Colombiana de Ingeniería, esposo y padre de un espectacular niño de 3 años y entusiasta de la astronomía. Bienvenido, Mauricio. Muchísimas gracias, Eduardo, y pues muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora, digamos que durante las presentaciones de Juan Carlos y de Eduardo, pues hemos visto lo relevante y pues realmente que las amenazas se encuentran allí, ¿no? Entonces aquí empieza a verse un concepto que es la resiliencia, ¿no? Esta palabra tan, digamos que ha tomado tanta fuerza y sobre todo tanto sentido en el último año y medio con todo esto que está pasando. Y es que antes se aplicaba de pronto de una manera más personal el tema de la resiliencia, pero ahora lo estamos viendo más como un tema obviamente que ha tomado más fuerza a nivel de las organizaciones, ¿no? Y para eso el ejemplo que estamos viviendo. Las empresas ya hace una década, digamos que venían en un proceso de transformación digital, ¿sí? Para utilizar pues todas estas capacidades, para poder entender mucho mejor a su cliente, para poder entender mucho mejor sus procesos, utilizando temas como temas móviles, utilizando temas como hay en la nube. Pero el año pasado llegó la pandemia y literalmente, como vemos aquí en esta esfera, todo quedó al revés, ¿sí? De un día para otro, literalmente, la forma como trabajamos, la forma como interactuamos entre las organizaciones cambió, ¿sí? Y la pandemia se convirtió en ese catalizador para muchas de las organizaciones en temas de transformación digital. Muchas organizaciones ya llevaban un camino de pronto recorrido, con lo cual pudieron acomodarse mejor a esta nueva realidad, pero muchas organizaciones se vieron impactadas hasta que tuvieron que de pronto dejar de operar por no estar preparadas para eso. Obviamente, como hemos hablado, la superficie de ataque ha aumentado, y es que muchas veces el tema de asegurar el perímetro, como se trabajaba tradicionalmente, y donde muchas veces se trabajaba en una seguridad por medio de capas, y donde todo lo que existía dentro de esta
digamos, perímetro estaba seguro y de alguna manera, entre comillas, estaba seguro y tenemos confianza, pues con todo lo que pasó, el perímetro quedó totalmente desdibujado, el trabajo remoto, el tener que trabajar o ofrecer a nuestros clientes el acceso a sus servicios de una manera distinta a lo que normalmente se trabajaba en las organizaciones, pues impactó la forma de trabajar y obviamente pues esto abrió el espacio para que los ciberatacantes pues empezaran a hacer de las suyas, ¿no? Siguiente, por favor. Tanto así que pues, hemos visto durante esta tarde distintos ejemplos de ataques de ransomware que han existido. Y en este caso, por ejemplo, el de Colonial, el de este oleoducto, que pues, la verdad, digamos, la cantidad de combustible que transporta hacia toda la costa este de Estados Unidos, 3 millones de barriles de combustibles al día, y en un plazo de 2 días empezó, digamos, el ataque, ¿sí? Entre el 6 de mayo y el 7 de mayo empezaron a tener ese ataque de ransomware, que para el día 9 de mayo el presidente Biden tuvo que declarar el estado de emergencia, porque precisamente los aeropuertos que se encontraban o que se encuentran en la costa este de los Estados Unidos, pues estaban viendo impactados por la falta de combustible, con lo cual tuvieron que levantarse algunos tipos de controles que se tienen para el transporte por tierra de combustible y de esta manera evitar que se frenara pues todo este tema de llegar el combustible hacia los aeropuertos y obviamente impactar las aerolíneas, los pasajeros y pues todo lo que sucedía allí, ¿no? Entonces, este ataque fue perpetrado, como comentaba Juan Carlos, por DarkSide y frente al Congreso de los Estados Unidos, el mismo CIO de Colonial Pipeline confirmó y de cierta manera aceptó que la seguridad que tenía Colonial pues no es lo suficiente o no era lo suficientemente robusta, o sea, hasta el acceso a algunas aplicaciones y algunos sistemas críticos de la organización ni siquiera contaban, por ejemplo, con un segundo factor de autenticación como para confirmar esa identidad. Entonces, esto también pues abrió la puerta a que muchas de las organizaciones tienen esa falencia a nivel de seguridad que de pronto no estaban preparadas para eso y organizaciones, digamos, de crimen organizado como DarkSide, pues vienen en estas organizaciones obviamente el blanco perfecto para hacer este tipo de ataques, ¿no? Y en este caso el ransomware, que digamos que ha tomado muchísima fuerza, primero por la facilidad con la que se puede utilizar ransomware. Existen hasta cursos o videos en YouTube que explican cómo utilizar este tipo de técnica, ¿sí? Y existen empresas organizadas que ofrecen este tipo de ataques como servicio, es decir, ellos hacen toda la parte de ataque y simplemente pues trabajan o subcontratan, se contratan este tipo de, digamos, de empresas para realizar este tipo de ataques. Entonces, la forma y la facilidad que tiene el uso del ransomware, más adicionalmente el seguimiento que se vuelve difícil utilizando, por ejemplo, pagos con criptomonedas, pues el anonimato que por detrás, digamos, se utilizan en este tema de criptomonedas, pues hace muchísimo más difícil hacer digamos que hacer esa trazabilidad para poder, digamos, evitar este tipo de ataques, ¿no? Entonces, existen una gran cantidad de ataques. Juan Carlos al inicio mostró varios ejemplos de eso, hasta la misma NBA estuvo envuelta en un ataque ransomware durante este año, más o menos en mayo, donde pues información sensible estuvo también, fue exfiltrada y metieron allí. Entonces aquí sabemos que las debilidades están, entonces sabemos que en algún momento pueden ser aprovechadas. Entonces aquí la pregunta no es si me va a tocar o no, sino cuándo va a tocar, ¿sí? ¿Cuándo voy a ser víctima de ese ataque? Entonces aquí nosotros estamos empezando a ver el tema de una manera pues, más amplia que solamente el tema de seguridad, sino estamos empezando a cambiar a un tema más de resiliencia, ¿no? Afrontando, digamos, este tema. Siguiente, por favor. Un ejemplo claro y que para nosotros en estas imágenes es bastante conocido con todo lo que estamos viviendo ahorita de temas de pandemia, es la diferencia entre seguridad y resiliencia, ¿no? Por un lado, a la izquierda vemos lo que es seguridad. Entonces, todos esos controles, todas esas protecciones que tomo yo para evitar ser contagiado por este virus, ¿sí? En este caso, hablando pues, de COVID. Pero al lado derecho vemos la resiliencia, es decir, la capacidad que tiene en este caso el cuerpo humano, ¿sí? De
resistir ese ataque, digamos, de estar contagiado y de recuperarse para volver, pues, digamos, a sus funciones normales, ¿no? Entonces, el tener esa capacidad de estar preparados, de poder ir, digamos, más allá, pues, se vuelve importante. No quiere decir que la seguridad no, sino que se vuelve un complemento a la resiliencia en ese caso. Entonces aquí, hablando ya pues precisamente de ciberseguridad, entonces en el caso de ciberseguridad estamos enfocados en tener esa capacidad de prevenir, ¿sí? Proteger y restaurar los equipos informáticos, la información que reciben esos equipos informáticos, con el fin de garantizar la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad, ¿cierto? De la información que necesitamos. Para eso, pues existen distintos frameworks que nosotros seguimos para cubrir el tema, obviamente, de ciberseguridad. Pero a esto lo complementa la ciberresiliencia, que es tener ahora esa capacidad de anticiparnos, resistir, recuperarnos y adaptarnos ante condiciones adversas, ¿sí? Tensiones, ataques, compromisos de sistemas que se utilizan y que pues están, digamos, habilitados para habilitar esos recursos informáticos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener esa capacidad de no solamente protegernos como organización, sino también tener esa capacidad y saber que en algún momento vamos a ser víctimas de un ataque y tener la capacidad de soportar ese ataque, recuperar de ese ataque y adaptarnos y aprender sobre todo de ese ataque para mejorar? Entonces, aquí nos gusta mucho hablar de esta frase, que es del libro del arte de la guerra, ¿sí? El arte de la guerra nos enseña a confiar no en la probabilidad de que el enemigo no venga, sino en nuestra propia disposición para recibirlo, ¿cierto? No por la posibilidad de que no ataque, sino más bien por el hecho de que hemos hecho nuestra posición inexpugnable, ¿cierto? Tener claro que en algún momento podemos ser víctimas y más bien estar preparados para poder dar, digamos, soportar ese ataque, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, aquí estamos hablando de, ok, tenemos que asumir las brechas, ¿sí? Pero ¿qué significa asumir una brecha? Entonces, lo primero de eso es adoptar la mentalidad del adversario. Entonces, pensar como el adversario. Para eso, por ejemplo, existen muchos frameworks. Nosotros, por ejemplo, en Microfocus trabajamos mucho y nuestra tecnología utiliza mucho, por ejemplo, lo que es un framework bastante conocido que se llama, conocido como Mitre Attack, que es realmente una base de conocimiento de tácticas y técnicas, ¿sí? En este caso, el ransomware es una de esas técnicas que es utilizada por muchos de estos cibercriminales y que utilizan tácticas para poder aplicar esas técnicas. Entonces, este tipo de frameworks me ayudan a pararme del lado del adversario y saber cómo se comporta ese adversario, entender, tener esa inteligencia para ver cómo se comporta y qué es lo que está sucediendo, digamos, en temas de ataques, para poder incorporarlo en la forma en que voy a trabajar, ¿no? Segundo, analizarte detenidamente dónde estamos. Entonces, tener claramente cómo estamos nosotros actualmente, dónde están esas joyas de la corona que normalmente las llamamos así, que tenemos que proteger, dónde se encuentra esa información sensible, cómo estamos nosotros actualmente preparados y poder definir en dónde es que tenemos que invertir para poder, pues, proteger precisamente lo que más nos importa, ¿no? La tercera es prepararnos a perder realmente parte de lo que valora, ¿sí? Sabemos que en seguridad no hay algo que sea 100% seguro. Hablaba ahorita Felipe de temas de tener la gestión y hacer esa gestión del riesgo. Entonces, estar preparados para saber, pero para poder soportar y ver que esa pérdida, pero obviamente que esa pérdida sea lo mínimo o lo menos impactante. Estas son pues premisas difíciles, pero que tenemos que son necesarias de tener en cuenta, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la ciberresiliencia va mucho más allá de romper la cadena de ataques, ¿sí? Que en este caso la ciberresiliencia va también a podernos anticipar, obviamente teniendo la información y estar preparados y estar informados de cómo estamos nosotros preparados para poder anticiparnos, tener la capacidad de resistir y por lo menos las funciones críticas de la organización y del negocio que sigan funcionando frente a un ataque. Entonces aquí obviamente va esto muy de la mano de ciberseguridad, va muy de la mano del tema de continuidad de negocio, ¿cierto? Tener la capacidad de recuperarnos en menor tiempo para pues volver a retomar las funciones normales, pero también adaptarnos, es decir, aprender y de cierta manera poder modificar esas funciones, ya sean comerciales y capacidades también técnicas que tenemos para adaptarnos a las nuevas realidades. Ejemplo, lo que ha sucedido durante la pandemia, que pues muchas organizaciones encontraron también oportunidades de llegar de pronto a clientes que antes de pronto no podían llegar, pues por la forma de cambio de trabajo que se estaba dando, ¿no? Siguiente, por favor.
Entonces, en eso, nosotros, digamos, en Microfocus nos enfocamos mucho en ayudar a nuestros clientes en tener organizaciones más ciberresilientes, ¿no? Para eso, digamos que lo vemos de 3 pilares fundamentales. El primero de ellos es la protección. ¿Y la protección de qué? La protección de las identidades, es decir, estábamos hablando hace un poco de conceptos de Zero Trust, es decir, cómo poder aplicar esos controles, poder generar esa validación de esas identidades, ese control sobre el ciclo de vida de esas identidades y sobre todo la capacidad de confirmar esas identidades de los usuarios en el momento que están ingresando a los distintos sistemas, ¿sí? Poder robustecer también las aplicaciones y que esas aplicaciones que se trabajan y que se necesitan en el día a día en la organización y que se están desarrollando constantemente, tengan o incluyan en sus procesos de desarrollo capacidades muchísimo de detección de vulnerabilidades y poder, pues al final, tener aplicaciones o desarrollar aplicaciones muchísimo más seguras. Y proteger sobre todo los datos, ¿sí? Al final los ciberdelincuentes, como estamos viendo en estos ejemplos de ransomware, van detrás de los datos. Entonces, por un lado, tener pues toda la capacidad de generar sistemas para poder tener copias de esa información, de esos datos, pero también que cuando esos datos, si de pronto son exfiltrados, que esos datos no tengan ningún valor para quien los está robando. Entonces, tener capacidades también de entender dónde se encuentran esos datos, proteger esos datos, cifrar esos datos para evitar este tipo de brechas, ¿no? El segundo pilar, la parte de detección. Entonces, estábamos hablando hace un momento, tener esa capacidad de detectar esos distintos tipos de ataques que se pueden estar presentando, que pueden ser pues ataques bastante sofisticados que se pueden dar dentro de la organización. Para eso, utilizando inteligencia artificial, utilizando capacidades que me permiten extender la capacidad humana para tener toda esta capacidad de detección y sobre todo de detectar dónde se encuentran esos elementos críticos para mi organización que necesito proteger, ¿no? Y de todo esto, pues el tercer pilar, la evolución, ¿no? Tener la capacidad de aprender de todo lo que va sucediendo. En temas de seguridad, la seguridad no puede ser algo estático, tiene que ser algo que vaya evolucionando. Así como van evolucionando los ataques, así como va evolucionando la forma como nosotros interactuamos con los distintos o a nivel de negocio, pues la parte de seguridad y de ciberseguridad tiene que ir a la par y para eso pues se utiliza todo este tipo de tecnología para poder ir evolucionando esa postura de ciberseguridad, ¿no? Utilizando para eso inteligencia artificial, machine learning y pues tecnologías que pues con muchísimo gusto nosotros podemos ayudarlos desde el lado de Microfocus a pues hacer las organizaciones muchísimo más ciberresilientes en este caso, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo por el espacio, Eduardo. Muchísimas gracias por el espacio y pues aquí dejamos los datos de contactos por cualquier tema adicional. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Exactamente, ahí están los datos para aquellas personas que deseen contactar a Mauricio, la persona de Microfocus que aparecen ahí. Bueno, vamos a pasar ahora a la sección de las preguntas. Vamos a dejar de proyectar y digamos, yo tengo varias preguntas mientras en el chat van colocando las preguntas y tanto Felipe como Mauricio hablaron de la necesidad de estar muy bien protegido y que si uno estaba mejor protegido que los demás, pues los atacantes iban a preferir atacar a la empresa menos asegurada. Y me hizo recordar un par como de frases que hay o de situaciones que es que uno cuando va a recoger unos mangos del árbol, pues coge los mangos más bajitos y no se va a poner los mangos que están más altos, ¿no? Entonces, definitivamente el estar bien asegurado y hacer todo el esfuerzo de estar lo más asegurado le garantiza a uno al menos ser de las últimas empresas que vaya a verse afectada. Bueno, vamos a comenzar con Juan Carlos. Juan Carlos, tú comentabas que, y lo hemos visto, la superficie hoy en día es
todavía mucho más grande, se está ampliando muchísimo. Con el tema del IoT es todavía mucho más grande. Y uno pudiera que no ocurran cosas, pero inclusive por una impresora. A veces entran por una impresora a las empresas. ¿Cómo ustedes pueden o están apoyando a sus clientes a que esa superficie cada vez mayor pueda tener algún control? Sí, Eduardo. Pues lo decía Mauricio en su presentación. Nosotros estamos hablando de pasar de un esquema tradicional de protección de ciberseguridad, en donde siempre fue proteger o hablar del perímetro. Hoy día ya no hay perímetro. Y hoy día lo que hacemos es un assessment con los clientes para revisar todas las aristas de lo que tienen en la nube, de lo que de las redes, de su red WAN, de su red LAN. Hablamos de los usuarios, los dispositivos, de las aplicaciones, de todos estos conceptos que hoy día se está hablando de conceptos como Zero Trust Network Access, para hoy día todos los que tenemos usuarios remotos trabajando desde las casas, que no necesariamente tienen que conectarse con el data center, sino que ya hoy día también se están ofreciendo soluciones de ciberseguridad en la nube. Y hoy día hablamos de ese famoso concepto que se llama SASE, en donde todos nosotros, los proveedores de ciberseguridad, estamos ofreciendo ciberseguridad en la nube. Es como tener un firewall de alguna forma en la nube, o proteger el mail en la nube, proteger las aplicaciones web en la nube. Hay muchos temas que trabajamos. Esto Eduardo, insisto, toca comérselo de a pedacitos. Y toca mirar en cada uno de los clientes en qué punto de madurez está en términos de ciberseguridad. Muchas veces es difícil tener una infraestructura importante de ciberseguridad in-house, y eso requiere mucho conocimiento, gente experta, y tal vez mucho de lo que hacemos hoy día es que a través de partners, a través de servicio, hacemos muchas cosas pues para que los clientes no se preocupen por ese sentido. Entonces, es un journey, es un recorrido, es un camino en donde no se puede estar confiado de ningún punto. Eh, Hemos visto muchas situaciones en términos de empresas industriales que han tenido problemas en donde la infección entra por alguna máquina industrial, llámalo un pozo petrolero, una hidroeléctrica, en fin, y por ahí entra. Entonces, la verdad es que es un tema que por fortuna ya está en muchas juntas directivas, ya está en revisiones de crecimiento. Yo creo también que de alguna forma nuestra preocupación de todos estos proyectos de transformación digital ha hecho que también los presupuestos de todos estén un poquito más enfocados también a temas de ciberseguridad, pues para que estemos tranquilos. Yo no puedo decir que estamos 100% tranquilos, ¿no? Pues porque todos los días surgen cosas, pero al menos con compañías que estamos aquí, como Microsoft, como Micro, que tenemos investigación y desarrollo importante, estamos al día en todas esas firmas y temas que tienen que tener los clientes. Gracias, Juan Carlos. Aquí hay una pregunta de Marco González, no sé si otro Felipe nos puede responder. Dice, ¿cuáles serían los parámetros que se debe considerar para tomar un partner estratégico en términos de ciberseguridad? Sí, Eduardo, muchas gracias y Marco por la pregunta. Yo diría que, digamos que en la ciberseguridad, como siempre mencioné al final de la presentación, digamos que el tema de mejora continua, yo creo que para seleccionar un partner que sea un aliado estratégico debería estar pensado en la estrategia, cuál es esa visión de seguridad y cuál es ese roadmap de seguridad. Y sin decir nombres, digamos que déjenme dar algún ejemplo. Busquen a alguien que esté invirtiendo, que esté desarrollando
en esas capacidades de seguridad. Hoy en día vemos proveedores de seguridad que en lugar de estar desarrollando, y no es ninguno de los que estamos acá, está vendiendo, por llamarlo de alguna forma, por ejemplo. Entonces, digamos que están dejando de lado sus negocios de seguridad para priorizar, digamos que otro tipo de negocios. Entonces, inviertan o seleccionen ese partner estratégico, ese partner que tenga una visión clara de seguridad, que esté desarrollando día a día, que tenga un roadmap de producto o soluciones en los que ustedes estén tranquilos que van a poder mantener 3, 5 o más años. Como en el caso de Microsoft, nosotros estamos adquiriendo empresas. La semana pasada o esta semana anunciamos, digamos, la adquisición de una empresa de RiskIQ para fortalecer esa, digamos que, esquema de trabajador híbrido o de hybrid work, y hacia allá es donde deberían enfocarse, y digamos que seleccionar un partner que tenga la tranquilidad que va a desarrollar sobre ustedes y no que los va a dejar en la mitad del camino, por llamarlo en términos coloquiales. Gracias, Felipe. Otra pregunta de Javier Contreras, para que Mauricio no la responda. Dice, muy buenas noches. Mi pregunta, como lo dice Felipe, el costo de atacarnos a nosotros puede ser bastante alto, pero a un proveedor nuestro de la cadena de suministro a lo mejor es mucho más fácil y no está tan protegido como nosotros, la gran empresa. ¿Cuál es la recomendación para protegernos completamente? Muy buena pregunta, Javier, en ese caso, sí, gracias. Sí, realmente pues es un tema bastante complejo, como hemos visto durante esta tarde, el tema de ciberseguridad ataca a los grandes, a los medianos, a los pequeños, ¿sí? Y realmente ahí depende mucho de la capacidad que tengan pues las organizaciones en estar preparadas para este tipo de ataques, ¿no? O sea, también obviamente para las cadenas de suministros poder tener, claro, qué tan expuesto estamos allí y si realmente ese proveedor nos está, por un contrario, generando un dolor de cabeza, pues también tener las herramientas para poder solicitar y poder de pronto ayudar a subir esa capacidad, digamos, de protección que puedan llegar a tener si vemos que el riesgo se encuentra por ese lado, ¿no? De todas maneras, como organización, poder tener claro cuál es el lugar por donde más nos puede llegar a afectar, hacer ese análisis de riesgo, ¿sí? Y tomar los controles necesarios para hacer pues esas protección o proteger en ese caso, como lo llamamos, las joyas de la corona específicamente, ¿no? Gracias, Mauricio. Acá hay otra pregunta. ¿Cuál es la de Jesús Arteaga? Dice, ¿cuál es la recomendación en cuanto a diseñar una arquitectura de ciberseguridad que no esté estructurada con múltiples fabricantes? No sé quién me la pueda responder. Si quieres, Dale, Eduardo, Juan Carlos. a ver, lo que uno intenta hacer en términos de ciberseguridad es tratar de hacerlo simple. Y para tratar de hacerlo simple, lo que intentamos es de que la infraestructura que uno ponga sea una infraestructura con una visibilidad, que sea amplia, integrada, lo más automatizada posible, que tenga soporte de inteligencia artificial en sus soluciones. Y como yo lo decía en mi presentación, no quiero decir que todo tiene que ser Fortinet. Quisiera que fuera, que fuera Fortinet, pero entre fabricantes, como lo decía Felipe, hemos hecho muchos desarrollos y muchas APIs que hacen integración y automatización como tal. Entonces, aquí yo creo que lo importante es, y lo digo por la experiencia de muchos de los clientes, es que generalmente este tema de ciberseguridad viene desde hace más de 20 años. Y hoy día cuando uno ve una empresa, ve una suma de 30 diferentes marcas. Y el problema no es que haya 30 diferentes marcas, el problema es que son silos que no se comunican entre sí. Entonces, hoy día lo que estamos trabajando, de hecho, trabajamos mucho con Microsoft en muchos temas que tienen que ver con la nube, por ejemplo. La verdad es que tenemos que revisar
cómo cambiamos una infraestructura de esas, una infraestructura integrada de ciberseguridad, que ya no solamente sea integrada de ciberseguridad, sino integrada también con el networking, con la WAN, con la LAN, con todos estos temas, insisto, como son los conceptos de Secure SD-WAN, SD-Branch para los switches, para tener este Wi-Fi seguro. Es integrar todo este tipo de temas y verlos desde una única consola, ver lo que pasa con cloud, ver lo que pasa con las redes, ver lo que pasa con los dispositivos en una única consola. Eso es lo que se trata de buscar para que sea más automatizado. Gracias, Juan Carlos. Otra consulta de Martín dice, con SASE puedo cubrir el acceso de usuarios remotos y asegurar equipos remotos. ¿Qué aconsejan para unificar criterios cuando tengo todo cloud? Si quieres ahí, ay, creo que no me prendió el video. Si quieres ahí yo comento un poco, digamos que desde nuestro punto de vista, en el acceso, digamos que cuando se tiene todo cloud y teniendo en cuenta un poco el criterio de SASI de acceso y digamos de red, para nosotros lo más importante, y lo mencionaba Mauricio también en su presentación, el nuevo perímetro, pues es esa persona que está trabajando de forma remota y la identidad. Y lo que nosotros quisiéramos es proteger el acceso, digamos que con soluciones de tecnología que no impidan, digamos, o que no bloqueen o no reduzcan la productividad de los usuarios, sino que lo contrario lo potencien sin perder la seguridad de la información. Entonces, digamos que es importante poder proteger esa seguridad de la información y dependiendo de los escenarios, pues digamos que se van a poder tomar decisiones. Y nosotros ponemos un ejemplo y es, si estoy accediendo desde un equipo corporativo no seguro, por ejemplo, o perdón, un equipo corporativo seguro, por llamarlo de alguna forma, o un equipo seguro, pues permitamos descargar la información, por ejemplo. Pero si estoy en un equipo, llámese café internet, donde simplemente tengo acceso, permitamos la colaboración y la productividad y bloqueemos la descarga de información. Entonces, digamos que ese tipo de escenarios se pueden empezar a armar, muy apalancados en la protección de la información y en el acceso a la información o la protección de la identidad. Gracias, Felipe. Tengo otra pregunta de parte de Helio. Dice, una de las formas de aportar a la ciberseguridad es identificar y compartir experiencia y patrones de ataque en forma oportuna. En ese contexto, las grandes marcas que brindan servicios de ciberseguridad tienen entre ustedes un grupo de foro activo, tienen comités periódicos donde pueden compartir las últimas experiencias de ataques. Sí. Perdón, Mauricio, sigue, por favor. Dale, Juan Carlos, no, tranquilo. No, simplemente, pues digamos que en temas, digamos, de información, pues es bastante, digamos, el mundo de ciberseguridad. La información que se está compartiendo es bastante, existen distintos foros a nivel mundial donde se comparte información y también, como les comentaba en la presentación, existen bases de conocimiento que se están creando y que se están actualizando constantemente con términos de tácticas y técnicas de ataques que normalmente se utilizan y que sirven pues de bastante, o como ese input para tener esa información y estar al día de qué tipos de ataques pueden estar ocurriendo, ¿no? En distintos, por distintas formas, ¿no? Dale, Juan Carlos, ¿quieres, por favor? Sí, perdona, gracias, Mauricio. No, yo lo que iba a decir es que más allá de que cada uno de nosotros tenemos información que compartimos de forma trimestral, en términos de mejores prácticas, de precisamente los intentos de ataque que están ocurriendo. También muchos de nosotros estamos unidos por una alianza mundial en donde compartimos información a nivel mundial. Estamos empresas como Fortinet, como Micro Focus, Microsoft, Cisco, en fin. Entonces, digamos que esa alianza está a nivel mundial. Yo les puedo compartir, si quieren, a través de Eduardo, la página web para que todos la puedan accesar, porque es información en donde todos nos reunimos para precisamente hablar de lo que viene y estar al día
con todas estas, con las firmas y con todos los temas que salen. Miren, yo les digo una cosa, diariamente les puedo decir que pueden salir 1000 o 2000 nuevos ataques. Y todo eso tiene que estar actualizado en línea en nuestros clientes. Entonces, mejores prácticas, roadmaps, cómo hacemos muchos de los temas y todas las integraciones que hay entre las compañías está allí. Yo les paso el link. Gracias, Juan Carlos. Presidente, yo creo que eso es lo que estaban preguntando. Sabemos que se reúnen ustedes, sabemos que hacen comités y reuniones, pero toda esa información debe quedar en un repositorio, algo, para que todos los CEOs que están aquí conectados y los que no están conectados puedan tener acceso a esa información. Entonces, tú me la haces llegar y yo las paso a los respectivos países de nuestras comunidades de los CEOs. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Yo tenía una inquietud que es lo siguiente. Estos ataques muchos son de que te toman los datos, ¿no? Y las empresas tienen unas políticas de sacar backup, ¿no? Sacan su backup todos los días y no sé, cada semana o 15 días vuelven y toman diariamente el backup, de modo que cuando es tomado información de la empresa, uno pensaría, no, pues monto el último backup que yo tenía. Pero también hemos visto que llega el virus, el ransomware, y se queda ahí y probablemente sale a los 15 días o al mes o a los 2 meses. ¿Cómo puede uno asegurar que estas políticas de backup y de aseguramiento de información están libres de virus cuando ellos a veces no salen y uno no sabe que ya están ahí? ¿Quién me puede? Yo voy a mencionar de pronto algo ahí y más que en garantizar que el malware, digamos, que no esté en los backups, yo creo que nadie lo va a poder garantizar nunca. Es más como tener herramientas y no lo digo tecnológicas necesariamente, sino tener las herramientas o las capacidades de prevenir. De alguna forma lo que nos va a permitir es que, digamos que se nos metan o nos ataquen de forma más sencilla, pero sobre todo también herramientas de detección, donde digamos que si yo tengo la capacidad de detectar un comportamiento anómalo antes de que se me metan o antes de que se guarde o antes de que haga el backup, o cuando restablezco el backup y detecto comportamiento anómalo, voy a poder reaccionar de forma más ágil o más rápido antes de que ese malware, digamos, que me ataque. Digamos como que de alguna forma, creo que era Juan Carlos o Mauricio, y creo que yo también lo mencionaba, el atacante está en la red 2, 3, 6 meses de alguna forma silenciosa. Entonces, antes de protegernos de que él detone ese ataque, por llamarlo de alguna forma, tenemos que tener las herramientas de detectarlo mientras está de alguna forma silencioso. Digamos que eso lo plantearía yo, más que protegernos y garantizar que no esté, es tener la capacidad de detectarlo antes de que él lleve a cabo su ataque. Digamos que sería como mi comentario. Yo quería agregar y concuerdo con Felipe en eso, porque lo que acaba de decir Felipe, Eduardo y todos, es lo que está pasando en el mundo de la ciberseguridad. Antes existía un virus y se creaba una firma para protegernos de ese virus. Ahora lo que se está haciendo es que como lo decía Felipe, nos adelantamos y con todas estas herramientas de prevención de inteligencia artificial, arrancamos precisamente con lo que yo decía de XDR o EDR, que ya es prevenir, detectar, como lo decía Felipe, contener, recuperar, remediar, en fin. Entonces ya es una forma más predictiva y preventiva de manejar la ciberseguridad, de hacer correlaciones entre las diferentes herramientas de seguridad, utilizando también aquí toda esta analítica predictiva, en donde uno pueda predecir
que Eduardo se está conectando a una aplicación en la que generalmente no debería tener acceso o a un módulo de la aplicación. ¿Qué está pasando? O Eduardo se está conectando, viene conectándose varios días a la 1 de la mañana a nuestros sistemas. ¡Wow! Algo pasa ahí. Entonces, son cosas que ya hoy día, de manera de correlación, ya van dándole al oficial de ciberseguridad de forma automática esas detecciones. Y lo más importante es que ya hay soluciones que toman decisiones basados en políticas que creemos que ya las generan de forma automática y no hay que esperar a hacer algo de forma manual. Sí, no, y cada vez es más complicado. Felipe mostraba una estadística preocupante de que el 56%, las áreas de tecnología solo alcanzan a revisar el 56% de los ataques, casi que la mitad. Y el resto, pues, no le queda tiempo. Y tienen un reto importante que también lo mostraba Felipe, que es, yo como usuario, quiero que todo sea rápido y fácil, sea muy fácil y muy rápido. Y por la parte de atrás están las áreas de tecnología tratando de que cubrir a la compañía, y para eso tiene que hacer las cosas a veces complejas, de doble chequeo de seguridad. Entonces, es un reto de un balance de qué tan fácil y rápido puedo hacer esa experiencia a mi usuario final contra la seguridad que debo tener yo en mi sistema para asegurar que no pase nada. Perdón, Eduardo, es un balance, como tú lo dices, porque tampoco se trata de que la gente de ciberseguridad niegue permisos a todo el mundo a toda hora, pues porque si no, pues no hay forma de interactuar ni forma de navegar por donde yo requiero, pero sí de empezar a migrar a ese tipo de soluciones que se integran, que se interconectan, que se automatizan y que permiten tomar decisiones en segundos. En ciberseguridad, tomar una decisión en minutos o en horas ya puede ser demasiado tarde. De acuerdo. Bueno, hemos llegado ya a la parte final nuestra. Voy a darle la palabra a los expositores para que hagan su charla de cierre. Vamos a comenzar con Mauricio, luego Felipe y cierra Juan Carlos. Dale, muchísimas gracias Eduardo por su invitación y por la atención de todos. La verdad que es un tema bastante interesante y la verdad que estamos nosotros desde el lado de Microfocus totalmente dispuestos a ayudar a nuestros clientes a hacer, precisamente a llevar esas estrategias de seguridad muchísimo más allá, a buscar esas estrategias, a ser más ciberresilientes y obviamente con toda nuestra tecnología ayudarles en todos los aspectos para proteger al final, como hemos hablado, las joyas de la corona, ¿no? Y ese valor que tenemos como organización. Dale, muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Definitivamente ser resiliente es súper importante. Felipe. No, muchas gracias a todos. Digamos que desde el equipo de Microsoft estamos disponibles siempre a apoyarlos en sus requerimientos en cuanto a ciberseguridad. En general, digamos que en cuanto a los diferentes vectores que vimos, en cuanto a la identidad, la protección contra amenazas como lo vimos hoy, como el malware, digamos que contamos con soluciones para poder brindarles a ustedes esa seguridad de punta a punta. Y digamos que apoyarlos en esos procesos estratégicos o proyectos estratégicos que les permitan cumplir los objetivos de negocio, manteniendo ese balance, como mencionábamos ahorita en la pregunta anterior, de productividad, de seguridad y digamos que, bueno, pues nada, tienen mis datos de contacto, seguramente Eduardo les hará llegar la presentación y quedamos pendientes cualquier apoyo que requieran de nuestro lado. Muchas gracias por el espacio, Eduardo. Gracias, Felipe. Juan Carlos. Eduardo, y a todos, pues muchas gracias por la invitación. Desde Fortinet igual, somos más de 100 personas en Colombia, en todas las regiones dispuestos a apoyarlos, más de 3.200 personas de nuestros partners para apoyarlos. Al final, les quiero dejar nuestra visión es hacer posible un mundo digital en el que siempre se pueda confiar.
y nuestra misión es proteger a las personas, dispositivos y datos en todas las partes. Eso es lo que queremos lograr con la ciberseguridad. Gracias. Y una invitación igual a todos. Esto está siendo grabado y como los otros CEO Talks, muchos que no pudieron estar aquí lo van a ver luego en la grabación y pueden, como ha sucedido en otras veces, invitar a su CISO y a su equipo de trabajo de seguridad ya en la empresa y poder ver esta presentación en forma conjunta, ¿no? Están invitados. Entonces, para el próximo jueves vamos a tener una charla muy interesante sobre asistentes digitales, de modo que invitados desde ahora se paren en su agenda para vernos el próximo jueves. Muchas gracias a todos por estar hoy conectados. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.